de Venezuela, lo que tiene que ver con la política en el país, y habíamos dejado antes de ir al corte esta triangulación China, Estados Unidos, Venezuela. Te consultaba por esa rivalidad natural que existe entre Estados Unidos y China y esta importancia que hablabas de que Venezuela retomara su papel acá con los vecinos en su propio continente, decías en el vecindario. Bueno, yo creo que China obviamente tiene un espacio muy importante en la geopolítica mundial y Venezuela no puede eximirse de sostener las relaciones históricas que además tiene con este país y por la importancia económica de este gigante asiático, pues yo creo que no es descartable. Sin embargo, bueno, hay que atender a la nueva realidad política y económica del país que pone a Estados Unidos de relieve como vuelve a ser nuestro socio económico y comercial fundamental ya las vinculaciones que tenía Venezuela con otras naciones para sortear los efectos de las sanciones económicas que obligó a Venezuela entonces a acercarse aún más a países del Medio Oriente, a países de Asia, hoy por hoy pareciera no ser necesario porque tiene a Estados Unidos nuevamente como un aliado y que esperamos que esta relación pueda ser larga, estable y duradera, para lo cual se requerirá un proceso de reinstitucionalización, de fortalecimiento institucional que pueda darle cauce a una relación bilateral a larga data. Bien, precisamente en este contexto, ya en lo interno acá en Venezuela, muchos han descrito la ley de amnistía como el primer paso para retomar las relaciones, la reconciliación, la solidez de las instituciones precisamente y de cómo se ejerce o se hace la política en Venezuela. Está en revisión, está en debate este proyecto de ley, la ley de amnistía. ¿Qué opinión merece este proyecto? Bueno, yo creo que el anuncio y la discusión de la ley de amnistía es una noticia importantísima para el país entero. Es un requisito sine qua non para iniciar el proceso de reinstitucionalización y de reconciliación que este país pide a gritos. Yo creo que enhorabuena, aunque tardía, pero enhorabuena, se acepta la propuesta que durante años, o la exigencia que durante años hizo la sociedad venezolana de una ley de amnistía que pudiera iniciar precisamente ese proceso, no solo de excarcelaciones de personas injustamente detenidas por razones políticas, sino que, iniciaría también las bases para ese proceso de reencuentro y de reconocimiento mutuo de los venezolanos. Así que yo creo que en buen momento llega. Qué bueno que a pesar de las circunstancias se haya entendido que había que iniciar ese proceso. Sin embargo, el proyecto al día de hoy es absolutamente insuficiente. Ojalá que si mañana efectivamente se reanuda la segunda discusión, pueda aprobarse de manera definitiva, pero sobre todo que su aplicación pueda ser amplia y plural. No puede quedarse nadie por fuera, porque si lo que se quiere con la ley de amnistía es iniciar un proceso de reconciliación, entonces tiene que incorporarse a todos. Eso por una parte. Y por la otra, que es muy importante, la ley de amnistía no puede ser planteada como un perdón del Estado, tiene que ser planteada como el reconocimiento del Estado que ha cometido excesos, que se superó en algunas situaciones absolutamente cuestionables, y eso tiene que ser hoy por hoy reconocido por el Estado. Porque si el Estado está planteando la ley de amnistía como un perdón a las víctimas, en el fondo no las está reconociendo como víctimas, las está reconociendo como criminales. Entonces, yo, Estado, te perdono. Entonces, ¿dónde queda la reparación? Para que haya reparación a las víctimas tiene que haber un reconocimiento por parte del Estado de que cometió excesos, de que juzgó irregularmente a personas inocentes. A mí me dio muy buena impresión cuando el presidente de la Asamblea Nacional pidió perdón. Yo creo que eso es un gesto importantísimo que no es menor. Cuando pidió perdón, que no sé si lo hizo a título personal o en nombre del Estado, pero en todo caso, ese tipo de gestos son importantes. Pero luego vemos un proyecto de ley
que plantea el perdón del Estado a las víctimas y ahí queda por fuera la reparación. Allí precisamente te hago la consulta como abogado, porque existen diferentes analistas y figuras políticas que han presentado inconformidades con respecto a este proyecto, pero otros señalan que no es momento de detenerse a expresar inconformidades o ver letras pequeñas, van más allá, dicen que no tiene que ver la forma, sino la finalidad que pueda tener esta ley y pues agilizar lo que tenga que ver con su discusión para finalmente tener el resultado o la excarcelación de estas personas involucradas en diferentes condiciones, en diferentes formas de delitos o expedientes, y señalan, bueno, no es momento, porque señalan que esto pudiera entorpecer quizás la agilidad con la que en tan solo 47 días se han dado diferentes hechos en el país. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que no podemos ponernos demasiado quisquillosos en algunos temas que quizás no son fundamentales, pero hay otros que sí lo son. El planteamiento mismo de la ley es un tema fundamental. Es decir, si tú estás planteando la ley como un perdón y no como un reconocimiento de excesos por parte del Estado, ahí hay un problema fundamental. Si no hablamos, por ejemplo, del ámbito de aplicación, por ejemplo, la ley establece que será aplicada la amnistía a personas que hayan sido detenidas en determinados momentos históricos, pero hay muchas que quedan por fuera de esa realidad. Eso es un problema fundamental que hay que resolver. Y el otro, la forma de aplicación de la ley. ¿Quién aplica la ley? Los mismos jueces que juzgaron irregularmente a esas personas. Por eso yo valoro positivamente una propuesta que ha hecho el doctor Alberto Arteaga Sánchez, extraordinario profesor de Derecho Penal, referente del Derecho Penal venezolano, que ha dicho que debería incorporarse en la ley de amnistía una especie de tribunal ad hoc, un mecanismo ad hoc a los efectos de aplicar la ley de amnistía, un mecanismo independiente que sea, digamos, que actúe en paralelo al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es una de las cosas que hay que reinstitucionalizar. Lucía, una de las cosas fundamentales en este momento es reinstitucionalizar el Poder Judicial, reformarlo, porque no funciona bien y porque es incapaz de resolver los problemas fundamentales. Por eso, y termino con esta idea, la propia reforma de la ley de hidrocarburos tuvo que renunciar a la jurisdicción interna en Venezuela para resolver las controversias en tribunales arbitrales internacionales. ¿Por qué? Porque nadie confía en el Poder Judicial. Entonces yo creo que, y lo digo no solo como una crítica, sino como una oportunidad de mejora. Este momento nos plantea cuestiones urgentes que hay que resolver, entre ellas la reinstitucionalización del Poder Judicial. Tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los diputados que forma parte de la comisión donde se revisa esta ley precisamente y señalaba que esta ley va a venir acompañada de otros instrumentos para su aplicación. Decían que, bueno, es natural tener estas herramientas, reglamentos, normativas para la debida ejecución, porque muchas consultas también iban con respecto a esa ejecución, a la parte administrativa, es decir, quién va a revisar los casos, qué tipo de casos va a haber, quién va a responder por estas personas que están involucradas dentro de estos expedientes o dentro de estos casos, y precisamente señalaba que vendrá la construcción y también de la mano con esta ley, esos instrumentos para su aplicación. Ahora bien, estamos hablando de esta ley de amnistía como un paso de reconciliación, como un paso de entendimiento, y esto pareciera ser que sirve para quienes piensan diferente o tienen diferentes colores, pero quienes están dentro de la misma tolda política, en este caso la oposición, antes de los recientes hechos venían hablando de un pacto nacional. Todavía se habla de la creación de este pacto nacional que pudiera servir para el entendimiento de quienes están del mismo lado o en la misma línea, quizás digamos de entendimiento. Pudiera servir también nada más el hecho de un pacto nacional entre factores de oposición para un real entendimiento y la reconciliación pues con el otro lado, porque todavía hay algunas diferencias en lo interno. Bueno, las diferencias políticas son naturales y yo creo que hay que preservarlas, respetarlas y a veces hasta promoverlas. En Venezuela tiene que haber un proceso de respeto al disenso, de promoción del disenso en todo, no solamente dentro de los propios grupos políticos, sino entre sí, ¿no? En la gran diversidad de grupos políticos que convergen en la escena política nacional. Entonces, eso yo creo que la oposición tendrá que buscar sus mecanismos para entenderse, y creo que es importantísimo que lo haga, dejar de lado los egos, dejar de lado las posiciones, digamos, extremas que no permiten conversar los unos con los otros cuando el objetivo al final es el mismo, que es el retorno de la democracia plena al país. Y este momento plantea una oportunidad única
que es que Venezuela pueda encauzarse a un rumbo mejor. Aquí hace falta un gran pacto nacional, porque todos, estoy seguro que quienes están en el gobierno y quienes están en la oposición, quienes están en el centro, quienes están en cualquier grupo político, aspiran a un país normal y un país mejor. Que no lleguemos a situaciones que nos pongan en puntos límites, como las que nos llevaron al 3 de enero. Que este país sea viable nuevamente, para que tantas personas que se han tenido que ir puedan regresar, para que quienes se estaban planteando irse puedan entender que en su país tienen un futuro garantizado, pero eso requiere el concurso de todos y por supuesto el establecimiento de una agenda política que tiene que irse conversando con todos los actores involucrados, así no nos gusten, porque a veces nos toca hablar con gente que no queremos, que no nos gusta, pero tiene que hablarse con todos para poder construir un gran pacto nacional. Y en esa agenda tiene que entrar el tema electoral. Quizás hoy la prioridad no es ir a una elección, pero eso tiene que hablarse, tiene que definirse una agenda, porque tiene que dársele certidumbre a la gente. Una agenda que puede durar unos meses, un año, 2 años, no lo sé, pero una agenda de trabajo que pueda ir trabajando justamente en mecanismos para reinstitucionalizar el Poder Judicial, para reinstitucionalizar el Poder Electoral y poder conducirnos a una elección sin inhabilitados, donde todo el mundo puede inscribirse en el exterior, con garantías para todos, que el gobierno pueda participar en mejores condiciones, que la oposición pueda participar en condiciones plenas, sin exclusiones de ningún tipo. Yo creo que en función de eso debe trabajarse y debe irse conversando, no es esperar que la recuperación económica llegue quién sabe en cuánto tiempo para después entrar en el tema político. Julio, nos quedan tan solo 30 segundos, justamente ya estamos sobre el tiempo para irnos al corte comercial. Y con respecto a la agenda macro, hablabas de lo que pudiera venir más adelante, pero la agenda macro en este momento tiene como prioridad precisamente la mejora, la calidad de vida de situaciones que sería evitar un punto límite, no solamente en lo político, sino también en lo económico para el venezolano. ¿Qué opinión tienes con respecto, de forma muy precisa, a que se priorice precisamente esto de las mejoras económicas para la vida del venezolano en esa agenda macro y no lo político como lo han solicitado quizás otras figuras? Bueno, es que no es secreto para nadie que el tema económico es la principal de las prioridades de los venezolanos y obviamente es el asunto más urgente que hay que resolver, pero también es la prioridad de los Estados Unidos, que en este momento de alguna forma está acompañando o conduciendo este proceso. Entonces no hay dudas de que el tema económico es lo fundamental, pero lo económico no es estable y duradero en el tiempo si no hay instituciones que puedan preservar precisamente los efectos de esa nueva realidad económica. Entonces, si no trabajamos en el tema político, el tema económico tendrá sin lugar a dudas un techo, un límite, y por eso yo sí creo que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Por un lado, trabajar con mucha fuerza en el tema económico, pero por otra parte, ir construyendo los pactos políticos que nos conduzcan a un proceso electoral en un plazo que tendrá que definirse más adelante con plenas garantías, y que eso de legitimidad relegitime a todas las autoridades y eso permita una sujeción al Estado de Derecho, a la Constitución y una nueva realidad que más bien fomente la confianza en Venezuela, las inversiones, bueno, y una serie de cosas que obviamente conduzcan a Venezuela hacia